capítulo número 17, hermanos. Éxodo, capítulo número 17. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en Éxodo 17. Vamos a leer, hermanos, versículo del 1 al versículo número 7, por favor. Y vamos, hermanos, a continuar después de algún tiempo con esta serie, hermanos, del libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7. Y vamos a orar a Dios que nos ayude en esta tarde. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú has sido. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Señor, sin duda alguna, Padre, tú has mostrado tu amor para con nosotros. Y a pesar de nuestros pecados, Señor, y a pesar de nuestras rebeliones contra ti, Señor, tú nos has perdonado, nos has limpiado. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por tu bondad. Amado Padre Celestial, bendice tu palabra en este día que va a ser expuesta. Bendice tu palabra que va a ser predicada, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de este lugar y que seamos llamados, Señor, por favor, a buscar tu rostro, que seamos animados, que seamos confortados, que nuestros corazones, Señor, sean sanados, Padre, y que tu nombre sea glorificado en este lugar. Señor, que aquellos que no son salvos puedan alcanzar salvación en este día, Señor. Te lo pedimos de corazón en Cristo Jesús. Amén. Éxodo 17, versículo 1 al 7, hermanos, dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En el mes de noviembre del año 1842 ocurrió un suceso trágico al borde del buque de guerra estadounidense del U.S. Somers. En una embarcación de entrenamiento naval que llevaba con dirección hacia África, comenzaron a surgir tensiones internas entre los soldados. Algunos jóvenes marineros, cansados de la disciplina y del calor sofocante, empezaron a murmurar y a quejarse, rebelándose contra la autoridad del capitán Alexander Mackenzie. En medio del descontento, acusaron al liderazgo de incompetencia y conspiraron para tomar el control del barco. Uno de ellos, Philip Spencer, hijo de un influyente político de los Estados Unidos, fue señalado como cabecilla del motín. A pesar de estar a bordo de un búnker que les enseñaba a servir a su país, estos jóvenes dudaron del liderazgo, ignoraron la cadena de mando y se rebelaron en medio de su incomodidad. El capitán, teniendo por la seguridad de todos, ordenó la ejecución de los 3 principales sublevados sin un juicio formal. El suceso fue tan impactante que llevó al establecimiento oficial de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1845 para formar no solo militares, sino personas con carácter
y lealtad. Así que estos 3 marineros que se quejaron del liderazgo, que se levantaron en contra del capitán Alexander Mackenzie, poniendo en riesgo la tripulación de la nave, tuvieron que ser asesinados para acabar con la contienda. Y así como estos marineros se quejaron del liderazgo, mostraron su insatisfacción por la forma en la que el capitán Mackenzie estaba llevando la tribu naval. Hermanos, esta historia de Éxodo 17 también nos enseña, gracias hermano, también nos enseña que la nación de Israel se quejó múltiples veces de la manera en la que Dios los estaba gobernando. Se quejaron de lo que Dios había permitido o estaba permitiendo en sus vidas. Empezaron no solamente a sentir incomodidad, no solamente a sentir insatisfacción, sino que atentaron contra la misma persona de Dios. Se olvidaron de que Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Se olvidaron de que Dios había enviado las plagas para salvaguardarlos a ellos. Se olvidaron que Dios les había abierto el mar rojo de pared en pared. Se olvidaron de que Dios les había endulzado el agua amarga. Se olvidaron de que Dios trajo pan del cielo para saciar su hambre cuando estaban en el desierto, y se olvidaron de todas las bendiciones que Dios les había dado, reclamando la incomodidad que sentían en ese momento. Pero no solamente se quejaron, atentaron contra la persona de Dios, acusaron a Dios de ser un mentiroso. Y yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿alguna vez usted ha sido calumniado? ¿Le han puesto a usted a cosas o atributos, o han hablado de usted cosas que no son ciertas? Y si usted, hermanos, alguna vez ha sido calumniado, usted ha sabido lo que es una calumnia, usted sabe, hermanos, que el sentirse calumniado no es algo muy grato para la persona que lo recibe. Bueno, hermanos, los israelitas acusaron a Dios de ser un mentiroso y un genocida solamente porque estaban inconformes con lo que en ese momento estaban viviendo. Pero lo maravilloso de esta historia, hermanos, de Éxodo 17, es que ellos acusando a Dios, ellos hablando contra Dios, levantándose contra la autoridad de Dios, en vez de que Dios respondiera con el juicio de su ira, y en vez de que Dios abriera las ventanas de los cielos y derramara fuego del cielo sobre ellos, Dios no respondió con juicio sobre ellos, sino Dios les respondió con la gracia. A pesar del pecado que los israelitas habían cometido, Dios abrió las aguas para que el pueblo pudiera beber agua. Pero alguien tuvo que ser castigado. No fue el pueblo, no fueron los que murmuraron. La roca, la peña de Horeb, fue golpeada y las aguas salieron en gran abundancia. A través de Éxodo 17, hermanos, nosotros vamos a aprender que Dios, hermanos, en su grande amor y su misericordia, no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Y que usted y yo muchas veces hemos estado en situaciones precarias, y mira, hermanos, que ninguno de nosotros seamos tentados a tentar a Dios al grado, hermanos, de que seamos castigados como la nación de Israel fue castigada. Quiero que vayamos, hermanos, a Éxodo 17 y vamos a ver, hermanos, esta historia en 3 encabezados muy sencillos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver corazones sedientos y endurecidos. Mire lo que dice capítulo 17, versículo 1 al 4. Capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. En la descripción, hermanos, del primer versículo, del versículo 1, dice la escritura que toda la congregación de los hijos de Israel había salido del desierto de Sin y habían ido a marchar rumbo a un lugar llamado Refidim. Ahora, en el desierto de Sin, hermanos, ellos estuvieron delante de Dios en ese desierto, en esa zona, y fue en ese lugar donde el pueblo de Israel padeció de hambre. Dice la escritura, el capítulo 16, que el pueblo se quejó contra Moisés porque no tenían comida, y fue en ese desierto de Sin donde Dios abrió las ventanas de los cielos y cayó el pan del cielo, lo que ellos llamaron el maná en hebreo, que significa ¿qué es esto? Esa era una clase de pan totalmente distinta a lo que cualquiera de ellos pudiera haber visto. Era una cosa menuda, blanca, muy distinta su viscosidad, su consistencia, su sabor. Y Dios, a pesar de la murmuración de Israel, les había proveído pan en el desierto de Sin. Ahora nos dice, hermanos, el autor del libro de Éxodo, que ellos partieron de este lugar con rumbo a Refidim. Pero note lo que dice el versículo 1. Dice la escritura: toda la congregación salió del desierto de Sin por sus jornadas. Nota lo siguiente: conforme al mandamiento de Jehová. Hermanos, ellos no van caminando a ciegas, ellos no van caminando a tientas, ellos no van, hermanos, sin dirección fija. Dios es el que los está guiando. Dios es el que les está mostrando el camino. Es Dios el que está transitando a su pueblo en medio del desierto. Dios ya los había sacado de Egipto aproximadamente 2 meses anteriores. En este capítulo, ya 2 meses tenía Israel desde que había salido de Egipto. Dios les había abierto el mar, pasaron en seco. Sus enemigos fueron derrotados, fueron ahogados. Cuando tuvieron sed, Dios les endulzó las aguas de Mara. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio de comer. Cuando estaban cansados por el camino, Dios los guió con una columna de nube de día y una columna de fuego que los guiaba durante la noche. Dios había prometido librar a su pueblo y Dios lo había cumplido. Israel no tenía ninguna razón, no tenía ninguna objeción para decir: Dios nos ha faltado, porque Dios nunca les había faltado en esos 2 meses. Hermanos amados, y así como Dios a ellos no les había faltado hace 2 meses, a ti y a mí no nos ha faltado desde el día que creímos en Él. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Dios ha saciado y ha provisto cada necesidad que tú y yo hemos tenido, sin merecerlo incluso. Y Dios igual estaba mostrando su fidelidad. Pero como todo, hermanos, Dios estaba probando al pueblo de Israel. Nuestro texto central, que hemos estado viendo constantemente conforme hemos avanzado en el ahora, si alguien dice: pastor, pero es que en Éxodo estamos viendo puro desierto. Hermanos, todo Éxodo va a ser desierto. Israel no va a llegar a la tierra prometida en el libro de Éxodo, así que tendríamos que esperar la serie del libro de Números y del libro de Deuteronomio para poder tratar de ver cómo llegó Israel. Pero todavía no van a llegar. El desierto es la base de todo lo que está sucediendo atrás. Pero ellos llevaban algo de garantía. No iban caminando al desierto a ciegas. Dios era su garantía. La palabra de Dios era su garantía. Pero como todo, hermanos, Dios, al probar a su pueblo, ahora hay una nueva necesidad. Mira el versículo 17 al final del texto. Y no había agua para que el pueblo bebiese. El problema ahora es que Israel no tiene agua otra vez. Y lo imagínate, hermanos, en el desierto, lógicamente esto es la parte o la sustancia que más
es escaseada en un clima tan árido como el desierto, aproximadamente temperaturas entre los 40, 45 grados centígrados a la luz del sol, hermanos, caminando por semanas, caminando por días, porque ellos van a un lugar a reunirse con Dios. Ellos van a llegar al monte Sinaí. Ese es el lugar donde Dios dijo: vas a traer al pueblo aquí a este monte, Moisés, donde yo te llamé en medio de la zarza. Aquí yo me voy a presentar a ellos, aquí les voy a dar mandamientos y estatutos, y de aquí van a partir para la tierra prometida. Ellos van con camino al desierto o al monte Sinaí. Pero mientras llegan, hermanos, ahora vemos un problema: no tienen agua. Pero mi pregunta es, ¿Dios no les había proveído agua en el pasado? ¿Sí o no, hermanos? Sí, capítulo número 15 nos dice que Dios les proveyó agua, endulzó unas aguas que estaban amargas. Al tener esa evidencia inmediata, ¿qué debió de haber hecho el pueblo? Señor, necesitamos agua. Así como nos proveíste agua en Mara, así necesitamos agua ahora. Pero para nosotros eso se nos puede hacer muy fácil. Miren lo que dice el versículo número 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En las dos ocasiones anteriores, en las aguas de Mara y en el desierto de Sin, cuando tuvieron hambre, el pueblo de Israel murmuró solamente de Moisés. Se quejaron, mostraron su insatisfacción, mostraron su carencia, expresaron su queja. Pero en este capítulo, hermanos, el pueblo de Israel hace algo todavía más grave. La Biblia en el versículo 2 usa el término altercar, y altercó el pueblo con Moisés. Este término, hermanos, en la palabra hebrea, su raíz rub, significa contender, disputar o litigar. Este verbo, hermanos, se utiliza para hablar de llevar a cabo un pleito o un caso legal. En esta ocasión, hermanos, los hijos de Israel van a entrar en un pleito legal, por así decirlo, en una acusación. Ellos están acusando a Moisés de algo. Ya no solamente están quejándose por su condición, ya no solamente están insatisfechos por la manera en la que están viviendo. No, ahora ellos han acusado a Dios de algo muy grave. Vea lo que dice Moisés, versículo 2. ¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Nota ese término, tentar a Jehová. Normalmente nosotros cuando vemos el término tentar, siempre nos imaginamos la seducción o la atracción del diablo o de las cosas de afuera hacia nosotros. Siempre la palabra tentar nosotros la aludimos como inducir a alguien a caer en un acto pecaminoso. Sin embargo, la palabra tentar aquí no significa eso. La palabra tentar aquí, hermanos, quiere decir que el pueblo estaba poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. El pueblo estaba diciendo: si Dios verdaderamente es Dios, si Dios verdaderamente está con nosotros, ¿por qué no lo hemos visto? Mire el versículo 7. El contexto del verso 7 nos lo dice. Note que ese lugar Refidim, su nombre fue cambiado después, dice el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá. La palabra Masá significa rencilla, altercado, disputa, y Meriba. La palabra Meriba significa tentar. Dice la palabra de Dios, fue nombre Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Esa fue la acción de tentar a Jehová.
Esa es la acción de lo que se refiere la Biblia cuando dice que el pueblo tentó a Dios. Pusieron en tela de juicio la palabra de Dios. Como algunos otros dicen, oh, si Dios existiera, si Dios en verdad existe, ¿por qué no me ha ayudado? Oh, si Dios en verdad fuera fiel como Él dice que es fiel, entonces Dios ya me hubiera socorrido. Eso es tentar a Dios. Es poner no solamente en duda la palabra de Dios, es acusar a Dios de mentiroso. Wow, hermanos, es un pecado muy serio. Porque cuando hablamos de los atributos de Dios, siempre hablamos de su fidelidad. Porque cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su veracidad, es decir, Él cumple lo que promete, de que Él es verdadero. Pero cuando nosotros decimos, si Dios, fuera de siguiente manera, nosotros estamos diciéndole a Dios algo que Dios no es. Eso se llama calumnia. Este pueblo ha manifestado la dureza de su corazón y han mostrado incredulidad. Y mire la acusación que hicieron contra Dios, verso 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, escuche, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Déjeselo parafraseo un poco más claro para usted. Dios, tú llamaste a Moisés con el propósito de sacarnos de Egipto, con el motivo, con la intención, con la malicia de acabarnos aquí afuera en el desierto. Por lo menos los egipcios no nos querían matar, nos esclavizaron, pero no nos mataban. Pero tú, Dios, nos has sacado para matarnos. ¿Sí te fijas la gravedad de lo que están diciendo? ¿Por qué nos sacaste aquí para que nuestros hijos murieran? ¿Por qué hay tanta vileza en tu corazón para que mis hijos mueran de sed? ¿Por qué hay tanta vileza en tu corazón para que mis ganados caigan en tierra? Si nosotros estábamos bien en Egipto, ¿para qué nos sacaste aquí solamente para hacernos la maldad de matarnos? ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel estaba haciendo todo esto, hermanos? Porque en la prueba que Dios estaba poniéndoles a ellos, no la volvieron a pasar. Creo que eran de la UTCJ estos. No la pasaron. Reprobaron la primera en las aguas de Mara. Reprobaron la segunda en el pan del cielo. Y ahora están reprobando la tercera con más gravedad todavía más. No sacaron un 5, sacaron un 4, un 3. Porque ahora acusaron a Dios de genocidio. Déjame te lo comparo con un personaje de la historia a lo que nos referimos con un genocida. Por ejemplo, Hitler. Al nivel de Hitler. Un genocida, alguien que solamente mata por placer. Alguien que solamente mata por capricho, por poder, porque tiene la autoridad para hacerlo. Y ellos estaban diciendo, sí, como tú eres Dios y tienes la autoridad para hacerlo, pues has querido matarnos con toda la alevosía y ventaja. Tentaron a Dios en el desierto. Ahora, hermanos, mira lo que dice el Salmo 106, 10, 14. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo a hacer esta acción? Salmo 106, 10 al 14 nos dice un poquito, hermanos, el autor en forma poética nos dice cuáles fueron las intenciones del corazón de ellos. Salmo 106, versículo 10 al versículo 14. Rigo, si me apoyas con los hermanos a enseñarles la Biblia acá a este lado, por favor, hijo. Aunque están en pantallas, ahí para que les ayuden, por favor. Si pueden recorrerse un poquitín, hermanas, ahí, gracias. Ahí para que les ayude el hermano Rigo. Miren lo que dice, hermanos, el Salmo 106, verso 10 al 14. Escucha, hermanos, dice, lo salvó de mano del enemigo. Aquí está hablando el autor, el salmista, acerca de la nación de Israel. Dios los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario.
Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Esto lo vimos en el Éxodo 15. Pero ¿qué dice el texto, hermanos? Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Notan lo que llevó a que ellos cometieran esta acusación contra Dios. Bien pronto olvidaron sus obras. Les dio una especie de amnesia espiritual. Dios ya les había mostrado su poder. Dios ya les había mostrado su gloria, su gracia. Dios ya les había mostrado que sus promesas se cumplen en Él. Y ellos no tenían ninguna razón para dudar de Dios. Ellos no tenían ninguna razón para poner en tela de juicio lo que Dios había hecho, porque evidencia les había dado. Pero ahora ellos, solamente por capricho, por la dureza de su corazón, por su incredulidad, acusaron a Dios de algo que Dios no es. Mi hermano, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás pasando por un desierto tan grande, lleno de necesidades y tribulaciones? ¿Cómo reaccionas tú cuando en tu vida las cosas se descomponen trágicamente? ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos amados? Mire, la mayoría de la gente cuando tiene problemas busca a Dios, algunas de ellas. Pero muchos de nosotros, en lugar de buscar al Señor a pedir esa ayuda, empezamos a renegar de Dios. Oh, hermanos, he escuchado a muchos hermanos renegar de Dios. Y empiezan a dejar de crecer. Y empiezan a dejar de congregarse. Y empiezan a dejar de vivir su vida espiritual. Y empiezan a pleitar con Dios. Empiezan a decirle a Dios: si tú fueras tan bueno como tú dices, tú me hubieras ayudado en este problema. Hermanos amados, Dios es y seguirá siendo fiel para con nosotros. El problema no está en Dios. El problema está en nuestro corazón. Porque déjame decirle algo que a lo mejor a usted no le va a gustar. Dios nos tiene que seguir probando para perfeccionarnos. Hermanos, Dios quiere hacernos, como dijo el hermano Esteban en la predicación de ahorita anterior, Dios quiere llevarnos a la madurez. ¿Sabe por qué somos tan inmaduros? Porque hemos reprobado las pruebas una tras otra tras otra. Porque no hemos aprendido la lección. Porque no hemos aprendido lo que Dios quiere enseñarnos. Porque es más fácil para nosotros a echarle la culpa a Dios de todas las cosas que pasan, en lugar de que nuestro corazón sea transformado y amoldado. Pero recuerde lo que Dios dijo en Deuteronomio 8. Yo te saqué al desierto, grande y espantoso, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos. ¿Y qué es lo que Dios está comprobándoles aquí a ellos mismos? Tu corazón no tiene el más mínimo gramo de devoción por mis mandamientos. Te preocupas por ti mismo. Y al grado de que tentaron a Dios en el desierto, acusando a Dios de hacer las cosas maliciosamente. Pero esta dureza que el corazón del pueblo, hermanos, no solamente fue acusar a Dios, quisieron llevar a Dios a un juicio. Mira el verso 4, ahí mismo de Éxodo 17. Quisieron llevar a Dios a un juicio. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Vea lo que Moisés hace, hermanos. Va a Dios y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer?
El pueblo cree que los sacamos maliciosamente. El pueblo nos ha acusado de que los hemos sacado con el propósito de matarlos. El pueblo nos ha acusado de que somos mentirosos y faltos. Señor, ¿qué voy a hacer? Porque ya no falta mucho para que este pueblo nos quiera apedrear. Hermanos, la lapidación era el método de condena de la nación de Israel. Y cuando ellos apedreaban a un profeta, era porque lo consideraban como alguien falso. Por eso querían apedrear a Jesús los fariseos en el Nuevo Testamento, porque ellos lo consideraban que estaba diciendo blasfemias cuando decía que él era Dios. Ellos están acusando a Moisés de ser un mentiroso, pero no es Moisés al que están acusando. No es a Moisés al que se están dirigiendo, porque Moisés no lo sacó por su propia mano. Fue Dios el que puso a Moisés. De hecho, en el capítulo anterior, Moisés le dice al pueblo: pero ¿por qué vienen conmigo? Si ustedes se van en contra mía, se están yendo en contra de Dios realmente, porque Dios fue el que lo sacó, no yo. Hermanos, no era un juicio contra Moisés solamente, era un juicio contra Dios directamente. Y dice Moisés: Señor, el pueblo me quiere apedrear, el pueblo quiere tomar justicia por su propia mano. Y eso es porque el pueblo, hermanos, se sentían defraudados por Dios, se sentían enojados con Dios, sentían que estaban en contra de su voluntad soberana. Así que ellos tomaron acciones legales por sí mismos. Y voy a decir algo, hermanos, que va a parecer contrario, pero quiero pensar, o supongo, que en este lugar, en este presente, en este preciso momento, hay personas que están amargados y resentidos con Dios. Me temo que hay muchos de ustedes que acaban de alabar a un Dios con el cual le guardan resentimiento por algo que en sus vidas ha sucedido o está sucediendo. Y en el fondo de tu corazón, tú crees que Dios es el culpable de todo lo malo que te ha pasado. Hay una expresión que no estoy muy de acuerdo con ella, pero te la voy a mencionar porque es la expresión que algunos usaron cuando yo estaba en consejería. Nos decían a nosotros los jóvenes que cuando tengamos ese sentir hacia Dios, decía el consejero, tienes que perdonar a Dios. Yo no tengo nada que perdonarle yo a Dios, por eso digo que no estoy de acuerdo mucho con eso, pero a lo que él se refería era al aspecto de decir: si tú crees que Dios es el culpable de todas las cosas que pasan, quítate ese resentimiento pronto. Eso es la idea que él quiere transmitir. Hermanos, Dios no nos ha fallado. Dios no nos ha defraudado. Dios nunca ha dejado de ser fiel. Los infieles siempre hemos sido nosotros. Dios sigue siendo Dios. Pero las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las ha permitido con una razón que tú y yo ahorita a lo mejor no entendemos. Dios ha permitido cosas en nuestra vida que tú y yo a lo mejor ahorita no comprendemos, pero déjame decirte una cosa, hermanos, no es preguntarle a Dios por qué lo hiciste, sino es preguntarle a Dios: Señor, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Con qué propósito? ¿Qué quieres que yo aprenda? Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando tomamos las cosas con esa actitud, cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos, en lugar de quejarnos contra Él por las cosas que pasan, mira, hermanos, el aprendizaje se vuelve muy significativo. Usted sabe, hace un mes como iglesia pasamos un momento muy duro. Y es muy fácil culpar a Dios y es muy fácil culpar a la gente. Pero cuando uno se humilla a Dios y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Hermano, Dios te enseña. Dios te enseña. Y Dios no está preocupado en cambiar a los demás. Dios está preocupado en cambiarte a ti. Dios está preocupado en que tú aprendas lo que Él quiere que aprendas, en que crezcas, en que madures, en que le ames con sinceridad a Él, no por lo que tienes, no por las cosas que puedes llegar a tener, sino por quien Él es en verdad. Hermanos, a veces nosotros llegamos a pensar que haríamos nosotros las cosas mejores que Dios.
Llegamos a pensar que somos más justos que Dios, porque argumentamos que merecemos más. Yo no me merecía esto. Es que esto no es justo. Es que, Señor, así no debió de haber sido las cosas. ¿Tú le vas a enseñar a Dios cómo hacer las cosas? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel debió haber hecho en esta situación? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer cuando estamos en una situación donde estamos agobiados por un desierto y con esas implicaciones que el desierto lleva? ¿Y sabe qué es lo que ellos y tú y yo debemos de hacer? Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, acudir al trono de la gracia y esperar con paciencia la obra que Dios quiere hacer en ese desierto. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos en una situación así. Primeramente, recordar la gracia que Dios ya nos ha mostrado atrás. Se nos olvida muy rápidamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida atrás. Se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que ha trabajado. Se nos olvida todo lo que Dios ha estado construyendo, lo que Dios nos ha contestado en el pasado, las peticiones de nuestro corazón que Dios en el pasado ya hizo. Porque cuando estamos en el dolor, en el sufrimiento, no vemos más allá de lo que Dios quiere que tú y yo veamos. No, mis hermanos, nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti, porque mira, algo que Dios tiene es que Dios no cambia. Lo que Dios ya ha hecho en el pasado lo puede hacer en el presente una vez más. Dios no está limitado por el tiempo. Pero a pesar de la dureza del corazón del pueblo y a pesar del juicio que ellos han decidido emprender, Dios mostrará una vez más las riquezas de su gracia de una forma formidable. Y esto nos lleva al segundo encabezado, hermanos. Mire lo que dice versículo 5 en adelante. La gracia de Dios mostrada a los corazones secos y endurecidos. En la primera escena vimos un corazón seco y endurecido, no solo seco de la necesidad de agua, secos espiritualmente, dolidos espiritualmente, alejados de Dios, endurecidos por su incredulidad. Pero ahora vemos que Dios, hermanos, muestra su gracia en medio de ello. Mira el versículo número 5, el versículo número 6. 5 y 6, hermanos, por favor. Dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de la ciudad, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El pueblo había decidido emprender un juicio contra Moisés, y este Moisés lo que hace, hermanos, es lo que tú y yo deberíamos de hacer cuando hay problemas. Moisés empezó a clamar al Señor. Moisés buscó la ayuda de Dios, hermanos, y este es un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer en situaciones de crisis. Mira, hermano, escúchame, hay cosas que tú y yo no podemos resolver. Hay cosas que tú y yo no podemos arreglar. Hay cosas que tú y yo ya no podemos cambiar, que están fuera de nuestras capacidades. Y lo mejor que podemos hacer, en lugar de tomar una acción precipitada, es llevar nuestra carga a aquel que hace de lo imposible posible. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Pero queremos hacer lo imposible nosotros posible cuando no podemos. Y Moisés aquí sabe que su problema está fuera de control, sabe que el pueblo está enardecido. Imagínate, hermanos, piensa en la persona que le caes mal, o las personas que les caes mal. Ahora, imagínate la mirada que esa persona te echa cada vez que te ve, y multiplícalo por miles de miles. Imagínate esa persona que cuando te ve parece que le va a dar una indigestión gastrointestinal con tintes de diarrea y algo más. Que te ve y hasta parece que lo acaban de sofocar en el estómago. Ahora imagínate esa persona, cómo te ve, la incomodidad que tú sientes multiplicado por miles de miles. Y Dios le dice a Moisés:
Moisés dice, Señor, mira estos cómo están. Señor, ya están al borde de matarme. ¿Qué hago? Y mira la solución que Dios le da, hermanos. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Imagínate esos rostros endurecidos, esos rostros, caras duras, caras largas que no te pueden ver, que están enojados contigo, siendo miles de miles, y luego tener que pasar por en medio de ellos y pararte enfrente de ellos. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Vas a pasar por enfrente de ellos, te vas a poner delante de ellos y vas a llamar a los ancianos de Israel, vas a llamar testigos y vas a tomar la vara en tu mano y vas a estar delante de ellos. Yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Amados hermanos, deja que Dios te muestre lo que Él tiene que hacer. Deja que Dios te enseñe lo que Él va a hacer. No hagas nada tú, deja que Él se encargue de lo que tú ya no puedes. Deja de cargar con las cosas con las que tú ya no puedes. Deja que el imposible haga lo posible. Pero ahora, hermanos, Dios le dice, toma esa vara. La vara, recuérdalo, hermano, en esta serie de Éxodo, recuerda la vara. Tú puedes decir, es una vara de madera normal. Hermanos, la vara es un símbolo ya de autoridad. Con esa vara golpeó el Nilo y las aguas se convirtieron en sangre. Con esa vara, cuando fue alzada, las plagas empezaron a venir a la nación de Egipto. Con esa vara golpeó las aguas y se partieron a la mitad, y con esa misma vara las aguas regresaron a su cauce. Esa vara es un símbolo ya de autoridad. No por nada esa vara va a estar en el propiciatorio. No por nada esa vara va a estar ahí después, como ese símbolo, como ese recordatorio perpetuo de la autoridad que Dios le dio a Moisés. Ahora Dios le dice a Moisés, ponte delante de ellos, tú vas a ser el juez, Moisés. Ellos me han acusado a mí de ser un genocida y un mentiroso. Párate delante de ellos, manda a los ancianos, ellos van a ser los testigos que yo voy a comparecer ante ellos. Ellos me han llamado a un juicio, yo voy a ir a ese juicio, tú vas a ser el juez. Yo voy a comparecer ante ellos. Y mira lo que dice el verso 6. Léelo con mucho cuidado. He aquí que yo pasaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La Biblia textual, que es una versión de la Biblia que es un poco más apegada en la traducción a los idiomas originales, dice así: he aquí, yo estoy delante de ti. Nota que Dios dice, yo voy a estar delante de ustedes, yo voy a comparecer ante ustedes. Nota lo que dice, yo voy a estar delante de ti allí en la peña de Horeb. La presencia de Dios se iba a colocar en la peña de Horeb para comparecer a la demanda que ellos estaban haciendo. Mira, hermanos, escúchame. Si Dios hubiera querido descender para matar a la nación de Israel, Dios lo pudo haber hecho. Hermanos, Dios pudo haber abierto la tierra y que se los tragara como a los de Coré cuando se rebelaron. Dios pudo haber mandado fuego del cielo y los hubiera consumido como Santiago, como Jacobo y Juan lo pedían. Dios pudo haber mandado ángeles y millares de ángeles para que los acabaran, o un ejército que viniera y los tomara. Dios pudo haber emitido juicio contra ellos por su rebelión, porque Dios obviamente no era culpable de lo que lo acusaban. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Se puso delante de ellos, su presencia sobre la peña. Y vea lo que Dios le dice a Moisés que haga: y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. Todas las veces en el Antiguo Testamento que Dios le dice a Moisés que golpee con la vara algo, es una señal de juicio. ¿Te acuerdas cuando estaba frente a Faraón que le dijo Dios a las aguas del Nilo? Golpea las aguas, y se convirtieron en sangre.
Y cuando los hijos de Israel habían cruzado el Mar Rojo y los egipcios iban a la mitad, ¿qué le dijo Dios que hiciera? Golpea las aguas para que las aguas regresen y los consuma. Cada vez que Dios le pedía a Moisés que golpeara con la vara algo, era una señal de juicio. Dios le está diciendo a Moisés: yo voy a estar sobre la peña y vas a golpear la peña. Pregunta: ¿quién estaba recibiendo ese golpe ese día? No fue el pueblo, no fue Moisés, fue Dios mismo. Dios recibió el golpe. El golpe que los israelitas merecían por su rebelión, Dios lo recibió por ellos. Y vea lo que dice el texto: y salieron de ellos agua. Al golpear la roca, la provisión que ese pueblo rebelde necesitaba, la necesidad de ese pueblo rebelde fue suplida. Y eso no es más que la gracia de Dios. Tú a veces piensas, espero que no lo piensen aquí ustedes, pero a veces pensamos que el Antiguo Testamento nos traza a un Dios de una manera y en el Nuevo Testamento Dios de otra manera. Alguien alguna vez dijo ahí, obviamente con ignorancia: Dios del Antiguo Testamento es juicio y castigo, y ahí la salvación se tenía que hacer por medio de las obras. Hermanos, la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. Y este texto, hermanos, nos muestra de manera sintetizada y resumida la gracia de Dios. Es Dios quien recibe el golpe en la peña para que el pueblo tenga agua para beber. Dios es esa roca de donde salen todas las fuentes de agua para ese pueblo. ¿Qué sucedió en la peña? La presencia de Dios se colocó ahí. Él recibió el golpe y mira el resultado, hermanos. Salmo 78, 15 al 16. Rápidamente. Salmo 78, 15 al 16. Mira el resultado maravilloso de esta escena. Salmo 78, 15 al 16. Dice: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Dios les dio agua abundante para que todos ellos, todos y cada uno de ellos fueran saciados por el golpe a la roca. Y era un pueblo que no merecía esa provisión. Era un pueblo que no merecía que Dios hiciera eso. Sin embargo, hermanos, Dios es un Dios de gracia y de segundas oportunidades. Pero esto nos abre un preámbulo, hermanos, para lo que es el mensaje del Evangelio. Vea cómo Pablo interpreta esto, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10. Quiero que todos vayamos a ese texto, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Vea cómo Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, interpreta esta escena, esta historia. Para muchos es una historia de, bueno, Dios abrió el agua, Dios les dio agua en medio de la roca, qué padre, qué bueno que Dios proveyó. No, hermanos, esta escena es un preámbulo, es una muestra de lo que el Evangelio es en verdad. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. Nota el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo no está alegorizando ni espiritualizando nada.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora nos está mostrando que esa escena en la peña de Oreb era un preámbulo de la gracia de Dios que vendría a salvar a todos los pecadores, dándonos a beber el agua viva. Quien recibió ese golpe aquel día, quien fue golpeado con la vara aquel día, quien recibió el juicio aquel día, era Cristo, hermano. La presencia de Dios puesta sobre esa peña, delante de todos ellos. Y Dios le dice a Moisés: golpéala, porque al golpearla va a salir lo que este pueblo necesita. En la peña de Oreb se nos muestra en el Evangelio consumado en el monte del Gólgota. En el monte del Gólgota nosotros vimos esta escena también. Mientras todos le gritaban a Cristo: crucifíquenle, crucifíquenle, y demandaban juicio contra Cristo mismo, Él fue golpeado ese día, recibió toda la ira de Dios. Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Entregó el Espíritu para que raudales y raudales de gracia viniera para todo aquel que en Él cree. La historia de Éxodo 17 es una muestra del Evangelio de la gracia de Dios. Dios le dio gracia a su pueblo en medio de rebelión, y Dios nos dio gracia a nosotros cuando éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, qué grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo mejor de todo, hermanos? Que Dios no nos paga conforme a como lo merecemos. Que a pesar de que te has quejado, ¿por qué te has quejado, hermano? Que a pesar de que has renegado de Dios, ¿qué has renegado, hermano? Porque tú y yo no somos mejores que ellos. Mira, hermanos, cuando estamos en la olla de la presión, sale lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. El desierto lo único que hace es desnudar lo que está verdaderamente en el corazón. ¿Sabes dónde se ven los verdaderos adoradores de espíritu y en verdad? Cuando hay sufrimiento. Tú ahí vas a ver quiénes son los verdaderamente entregados a Jesús. Por eso Cristo en la parábola del sembrador dijo que los que fueron sembrados junto al camino, cuando vienen las opresiones, cuando vienen los sufrimientos por causa de otros, no hay raíz en sí, se seca. Mis hermanos amados, aunque hayas renegado de Dios, aunque te has quejado de Dios, aunque has dudado de Dios, su gracia nunca te ha faltado, ni a ti ni a mí. Esa bendita roca nos sigue mostrando su gracia infinitamente. Y quiero concluir dándote un consejo. Dice la Escritura y en Éxodo que este lugar fue llamado Meriba y Masá. Este lugar se convirtió en una muestra tangible y clara del corazón del pueblo de Dios. El corazón de un pueblo rebelde, un pueblo que tentó a Dios, un pueblo que provocó a Dios, un pueblo que habló de Dios, pero que Dios le contestó con gracia. Ahora quiero darte un consejo basado en esta misma historia del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, por favor. Quiero que me acompañes en el libro de Hebreos. Hebreos, por favor. Capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Quiero que veas el consejo de Dios para nosotros, para este presente. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Está escuchando, hermanos? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Aquí el autor está citando el Salmo 95. Está escrito esto que estamos leyendo aquí. Vea lo que dice: si oyeres hoy su voz. ¿Qué dice que no hagamos? No endurezcáis. Dice, como dice el Espíritu Santo. Versículo 12. Mirad, hermanos. Después de leer esto, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los mismos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, mis hermanos? De la incredulidad. ¿Cuál es la recomendación del autor de Hebreos? Mirad que ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mis hermanos, lo que le pasó a Israel en el desierto de Refidim es lo mismo que nos puede pasar a ti y a mí en un momento así. ¿Cuántas personas no se alejan de Dios cuando están pasando por situaciones difíciles? Hermanos, como si salirte de la voluntad de Dios fuera a solucionar tus problemas. Yo no entiendo eso, hermanos. Yo no comprendo eso. No sé cómo se nos llega a pensar por la cabeza de que saliéndonos de los caminos de Dios nos va a ir mejor. Pero lo que dice el autor de Hebreos, hermanos, es tajante y claro. No se endurezcan. Apártense del pecado que los va a engañar. No dejen que las circunstancias endurezcan su corazón. No cometan el mismo pecado que el pueblo de Israel cometió, endurecerse. Y hermanos, cuando un corazón endurecido está, ya no alcanzas a ver el precipicio hacia dónde vas. Lo vimos con Faraón. ¿Usted se acuerda de los sermones pasados? Espero que se acuerde. Pero lo vimos con Faraón. Le decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y qué decía Faraón? No. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón no. ¿Qué fue lo que Faraón le sucedió al final de su vida? Perderla. Perdió a su hijo, vio su reino maltratado, perdió su vida, perdió su ejército, todo por querer mantenerse en su estado de soberbia y de orgullo y de altanería. Hermano, no deje que la soberbia y el orgullo lo alejen de los caminos de Dios. No deje que el dolor y el quebranto de las pruebas lo separen de la fuente del agua viva. Cuando te sientas cansado y sediento, acude a Él para refrescarte una vez más. Hay gracia de Dios suficiente para tomar fortaleza en medio de esta sequedad espiritual. Si usted espiritualmente se siente seco, frío, apático, distanciado, vaya a la roca, que hay un raudal de agua para usted y para todo aquel que le busca. Él es la fuente de agua viva. Y el que venga a Él, dice la Escritura, no volverá a tener sed jamás. Hermano amado, no te alejes de Dios. Cristiano, no te alejes de Dios. Acércate más a Él. Pastor, es que estoy enojado, tú no sabes por lo que estoy pasando. Sí, quizás no te entiendo, quizás yo no sé por lo que estás pasando, pero hay un lugar a donde tú puedes acudir.
No con queja, no con ira, no con soberbia y altivez y endurecimiento de corazón, sino en humillación plena. Alguien ya pagó por ti, alguien ya cargó tu dolor, alguien ya llevó tu quebranto. Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Ahí está el lugar donde tú y yo podemos correr, porque Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel todos los días de nuestra vida. Pero para usted, y quiero dirigirme para concluir a aquellos que no son salvos, si usted en este día está aquí y no está seguro de ir al cielo, si usted está en este día aquí y usted no está seguro de su salvación, déjeme decir una cosa: a pesar de su pecado, a pesar de las cosas que tú estés haciendo en tu vida, no importa de dónde vengas, no importa con qué estés batallando, no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, Cristo te puede perdonar. Él ya pagó por tus pecados. Acércate a Él, ven en arrepentimiento, pídele perdón por esos pecados. Él ha derramado su gracia para ti también. No endurezcas tu corazón como Faraón, porque tú y yo no sabemos el día que nuestra vida termine, y cuando nuestra vida termine, la oportunidad de salvación se terminó con ella. Si alguien de aquí no está seguro todavía de ir al cielo, hoy es el día de acercarse a la fuente del agua viva, a la peña de Oreb, donde va a haber agua y raudales y raudales y raudales de agua. Me encanta ese precioso himno, fuente de la vida eterna. Hermanos, eso es lo que encontramos nosotros. Y hay otra parte de otro himno que dice: precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro sin igual, solo de Jesús la sangre. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Quiero hacer un llamado, todos cabeza inclinada, ojos cerrados, hermanos, por favor. Pero quiero hacer un llamado a ti, hermano.